Cuando mi hija gritó, «O sirves a mi marido o te vas de mi casa», no respondí con ira. En cambio, sonreí, tomé mi maleta y me fui, dejando atrás la casa por la que había pagado con mi vida. Ella esperaba que me derrumbara como de costumbre. Pero esta vez, todo fue diferente. Una semana después, tenía 22 mis llamadas perdidas, y eso estaba lejos de ser el fin de mi plan. Se arrepentirán de sus palabras y sus acciones. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Mis llaves aún estaban calientes en la palma cuando empujé la puerta principal, las bolsas de la compra cortándome las muñecas. La luz de la tarde del sábado se filtraba por las cortinas de la sala, bañándolo todo con ese brillo suave de primavera que normalmente me hacía sonreír. Hoy no. Harry estaba tirado en mi reclinable de cuero, el último regalo de Marta antes de que el cáncer se la llevara. Sus pies con calcetines apoyados, una botella de cerveza medio vacía colgando de sus dedos. El control remoto descansaba sobre su vientre como si fuera dueño del lugar, que supongo que pensaba que lo era, viejo. Ni siquiera levantó la vista del partido de baloncesto. Tráeme otra cerveza del refrigerador mientras estás arriba. Dejé las bolsas de la compra lentamente, sintiendo el peso de los cartones de leche y las barras de pan. Las asas de plástico habían dejado marcas rojas en mis palmas. Disculpa. ¿Me oíste? Los ojos de Harry siguieron fijos en la pantalla. ¿Corona? No de esa porquería barata que bebes. Algo frío se asentó en mi pecho. Yo había comprado esas coronas específicamente para él. Gasté mi dinero del seguro social en una cerveza que nunca tocaría. Harry, acabo de entrar. Necesito guardar estos víveres. Ahora me miró. Su cara tenía esa expresión familiar. La que decía que yo estaba siendo poco razonable, difícil. ¿Cuál es el gran problema? Ya estás de pie. Yo estoy cómodo. El gran problema es que esta es mi casa. Los pies de Harry golpearon el suelo con un golpe seco. Se puso de pie lentamente, usando su ventaja de altura como un arma. Con 30 años, era más grande que yo. Más ancho, pero yo había lidiado con gente difícil mucho antes de que él naciera. ¿Tu casa? Qué gracioso, porque tu hija y yo vivimos aquí. Pagamos las cuentas con mi dinero. Detalles. Dio un paso más, todavía con la cerveza en la mano. Mira, Clark, podemos hacer esto a las buenas o a las malas. ¿Quieres seguir viviendo aquí en paz? Juegas en equipo. Así de simple. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Tiffany apareció, su pelo rubio recogido en una coleta desordenada, un paño de cocina en las manos. Captó la escena, Harry plantado sobre mí. La tensión lo bastante densa como para atragantarse. ¿Qué está pasando? Su voz llevaba ese tono de advertencia que recordaba de sus años de adolescente. Tu padre está siendo difícil, dijo Harry sin apartar la vista de mí. Le pedí que me trajera una cerveza y lo está convirtiendo en un caso federal. Tiffany me miró con decepción, como si yo fuera un niño portándose mal. Papá, tráele la cerveza. No vale la pena pelear por eso. Pero Harry no había terminado. Se acercó más. Lo suficiente como para olerle el alcohol en el aliento. Mira, Clark, así es como va a funcionar. Vives en nuestra casa. Contribuyes. Eso significa que cuando te pida que hagas algo, lo haces. Sin preguntas, sin actitud. Nuestra casa. Mantuve la voz nivelada, aunque el corazón me retumbaba. Así es. Tiffany se puso al lado de su marido, presentando un frente unido. Papá, tienes que decidir ahora mismo. O ayudas a Harry y haces lo que te pide, o puedes hacer las maletas e irte. Las palabras flotaron en el aire como humo. Miré a mi hija, buscando cualquier indicio de la niña que solía subirse a mi regazo durante las tormentas. Ella me devolvió la mirada con la misma expresión de derecho de Harry. De acuerdo, dije en voz baja. Harry sonrió con suficiencia, pensando que había ganado. Bien. Ahora, sobre esa cerveza. Haré la maleta. La sonrisa murió en su cara. La boca de Tiffany se entreabrió ligeramente, como si hubiera esperado que me derrumbara, que me disculpara y me arrastrara a la cocina como un perro apaleado. Me giré hacia el pasillo, dejando las bolsas de la compra donde estaban. Detrás de mí, escuché la fuerte inspiración de Harry. El susurro de Tiffany, papá, espera. Pero yo ya caminaba hacia mi dormitorio,
Mis pasos firmes sobre el piso de madera que Marta y yo habíamos vuelto a terminar juntos hacía 20 años. La maleta bajó del estante del armario con un golpe suave. La compré para nuestra luna de miel a Yellowstone, cuando Marta aún vivía y el futuro se extendía delante como una carretera abierta. Ahora se abría vacía sobre la cama, esperando tragar lo que quedara de mi vida en esa casa. Empaqué metódicamente. Ropa interior, calcetines, 3 mudas de ropa. No todo, solo lo suficiente. De la sala llegaban murmullos bajos de susurros urgentes, la voz de Harry elevándose ocasionalmente sobre los tonos más suaves de Tiffany. Estaban averiguando qué hacer, cómo manejar la rebelión inesperada del viejo. Mis manos se movían sin pensamiento consciente, doblando camisas y enrollando corbatas. La foto de Marta fue al bolsillo lateral, envuelta en papel de seda. Mis medicamentos, gafas de lectura, el pequeño cuaderno de cuero donde registraba gastos. Cuando rodé la maleta por el pasillo, dejaron de hablar. Harry había vuelto a su silla, pero su postura era distinta ahora, alerta, vigilante. Tiffany estaba de pie junto a la puerta de la cocina, brazos cruzados, intentando parecer severa pero sin lograr ocultar su incertidumbre. Ninguno dijo adiós. El coche arrancó al primer intento. Mi viejo Buick, fiable como siempre. Salí de la entrada sin mirar la casa, sin ver si estaban mirando por la ventana. El trayecto de 30 Inut hasta Pine Lodge me dio tiempo para pensar. Los recuerdos llegaron en oleadas mientras conducía por el centro de Kalispell. La matrícula universitaria de Tiffany, 40.000 al año por esa escuela privada elegante que insistió en ir. Trabajé horas extra en el banco durante 4 años seguidos, asumiendo clientes adicionales, quedándome tarde para revisar solicitudes de préstamos. Se me acalambraron las manos solo de recordar todos esos formularios. Su boda costó 25.000. La familia de Harry no pudo pagar su mitad, así que la cubrí en silencio, sin querer avergonzar a nadie. El salón de recepciones, las flores, su vestido, todo tenía que ser perfecto para el día especial de mi niña. Luego vino la casa, 80.000 de mis ahorros de jubilación para su pago inicial porque las parejas jóvenes necesitaban ayuda para empezar. Eso es lo que hacían los padres, me dije. Eso es lo que Marta hubiera querido. Los pagos mensuales siguieron como un reloj. 1.200 para su hipoteca, 300 para servicios, 500 para comestibles cuando el dinero se apretaba. Mi cheque del Seguro Social desaparecía en sus vidas pedazo a pedazo, y me había convencido de que era amor. El Pine Lodge Motel estaba a las afueras del pueblo, un edificio bajo con pintura descolorida y un letrero de neón que parpadeaba intermitentemente. La habitación era pequeña pero limpia. Una cama, una silla, una mesita junto a la ventana. Puse mi maleta en el portaequipajes y me senté pesado en el borde del colchón. El silencio era diferente aquí. No el silencio cómodo de mi propia casa, sino el vacío hueco de un espacio temporal. Saqué el teléfono y desplacé por los contactos. Números del banco, compañías de seguros, servicios de tarjetas de crédito, números que conocía de memoria tras 30 años en finanzas. Mañana era domingo, pero algunas cosas aún podían hacerse. Algunas llamadas aún podían hacerse. Abrí mi portátil en la mesita y entré a mi banca en línea. Saldos iluminaban la pantalla, cuenta corriente, ahorros, cuentas de jubilación, números que representaban una vida de planificación cuidadosa, de negarme pequeños lujos para poder cuidar de mi familia. El cursor parpadeaba en la barra de búsqueda, esperando a que decidiera que seguía. La mañana del domingo llegó gris y encapotada, acorde perfecto con mi ánimo. Esparcí mi papeleo sobre la mesa del motel como un general planificando una campaña. Estados de cuenta, pólizas de seguro, documentos legales, todo organizado, todo al alcance. La primera llamada fue a First National Bank. La banca dominical era limitada, pero los sistemas automatizados nunca duermen. Buenos días, señor Miller, dijo el representante tras navegar el árbol telefónico. ¿Cómo puedo ayudarle hoy? Necesito cancelar el pago automático de la hipoteca para 847 Pine Street, la cuenta que termina en 4729. Una pausa. Teclas de computadora sonando. Señor, veo que el pago ha estado activo 5 años. ¿Está seguro de que desea descontinuarlo? Completamente seguro. ¿Puedo preguntar el motivo del cambio? Los propietarios ya no califican para mi ayuda financiera. Más tecleos. Muy bien, señor Miller. El pago automático será cancelado con efecto inmediato. Debería recibir confirmación por escrito en 3 días hábiles.
La segunda llamada fue más fácil. Geico había estado asegurando ambos coches en mi póliza durante 3 años. La Silverado de Harry, el Honda de Tiffany. $280 cada mes por vehículos que nunca conducía, cobertura para accidentes que nunca causaría. Necesito eliminar 2 vehículos de mi póliza, le dije a la gente. Mi hija y mi yerno necesitarán establecer su propia cobertura. ¿Cuándo quiere que entre en vigor este cambio? Hoy. Las tarjetas de crédito tomaron más tiempo. Tiffany era usuaria autorizada en 3 de mis cuentas: Visa, Mastercard y la tarjeta de la tienda de Costco. $500 mensuales que había estado pagando en saldos que nunca creé, compras que nunca hice. Señor Miller, eliminar usuarios autorizados requerirá que ellos soliciten su propio crédito, explicó la representante de Visa. Cualquier saldo pendiente seguirá siendo su responsabilidad, pero no podrán hacer nuevos cargos. Entiendo. Elimínelos de inmediato. Cada llamada se sentía como levantar un peso de mis hombros. 30 años de experiencia bancaria me habían enseñado las idas y venidas de los sistemas, el lenguaje legal, los procedimientos adecuados. Todo lo que estaba haciendo estaba completamente dentro de mis derechos. El cambio del seguro de vida requirió documentación por escrito, pero inicié el proceso. $100,000 que se suponía irían a Tiffany, dinero que había ganado para proteger el futuro de mi familia. Pero familia significaba algo diferente ahora. Al mediodía, había hecho 8 llamadas, pagos de hipoteca detenidos, seguros CanLed, tarjetas de crédito bloqueadas, las transferencias automáticas que habían estado desangrando mis cuentas durante años. Todo terminó con conversaciones corteses y números de confirmación. Me recosté en la silla barata del motel y miré mis notas. Números de confirmación, códigos de referencia, fechas de vigencia. El rastro en papel de la independencia financiera. Mi teléfono descansaba en silencio sobre la mesa. Sin llamadas perdidas, sin mensajes urgentes. Ellos aún no lo sabían. Probablemente no se enterarían hasta que rebotara el primer pago. La primera factura llegara con sus nombres en lugar del mío, pero pronto lo sabrían. Cerré el portátil y caminé hacia la ventana. Al otro lado del estacionamiento, un anciano cargaba maletas en una camioneta, su esposa dirigiendo la operación con suave eficiencia, probablemente volviendo a casa de visitar a los nietos, o tal vez empezando unas vacaciones postergadas. Envidié su asociación fácil, la forma en que se movían alrededor del otro con familiaridad practicada. Marta y yo habíamos sido así una vez. Mi teléfono vibró contra la mesa. Número desconocido, lo dejé sonar. La semana transcurrió tranquila para mí, pero aparentemente no para ellos. Me había instalado en una rutina en Pine Lodge. Café del vestíbulo, desayuno en el diner de la calle, caminatas largas por los barrios tranquilos de Kalispell. Mi teléfono acumuló llamadas perdidas como una colección que no tenía interés en empezar. Para el miércoles, había 12 mensajes. Para el viernes, 22. Los escuché en orden cronológico, observando la progresión de confusión a ira a desesperación. Los primeros eran casi casuales. Tiffany preguntando si había algún tipo de error bancario con el pago de la hipoteca. Harry dejando mensajes breves y molestos sobre la caducidad del seguro del coche. Pero a mitad de semana, el pánico se había infiltrado. Papá, ¿qué demonios está pasando? La voz de Tiffany se quebraba con frustración. El banco dice que dejaste de hacer el pago automático. Quieren el monto completo para el viernes o comenzarán procedimientos de ejecución. Los mensajes de Harry se volvieron cada vez más agresivos. Clark, tienes que arreglar esto ahora mismo. Hay gente haciéndome preguntas sobre mi seguro. Nos estás haciendo quedar como deadbeats. Las llamadas posteriores rozaban la súplica. Tiffany llorando, prometiendo que resolverían algo si solo les devolvía la llamada. Harry intentando un enfoque distinto, afirmando que había sido demasiado duro y quería arreglar las cosas. Borré cada mensaje después de escucharlo, sin sentir más que una leve curiosidad por su creciente desesperación. El jueves por la mañana hubo un golpe en la puerta de mi habitación. A través del peephole, los vi a ambos. Tiffany con un suéter arrugado, Harry con su borclo, ambos con aspecto de haber dormido mal. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. Papá. Los ojos de Tiffany estaban enrojecidos. Su compostura habitual resquebrajada. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Harry se adelantó, el rostro enrojecido de ira. Sobre el hecho de que estás tratando de arruinarnos la vida por una estúpida discusión sobre cerveza.
No estoy tratando de arruinar nada, dije con calma. Simplemente ya no voy a pagar sus vidas. La hipoteca, Clark, la voz de Harry subió. No puedes simplemente dejar de pagar la hipoteca. Esa es nuestra casa. En realidad, es mi casa. Mi nombre en la escritura. Mi firma en el préstamo. Ustedes dos solo eran invitados. Tiffany agarró el brazo de Harry cuando dio un paso más hacia la puerta. Papá, por favor. Podemos resolver esto. Harry estuvo mal al hablarte así. Ambos lo estuvimos. Pero no puedes dejarnos sin aviso, sin discusión. Tú me diste un ultimátum, le recordé. Haz lo que diga Harry o vete. Esas fueron tus palabras exactas. No lo quise decir así. Sí lo hiciste. Miré a mi hija, viendo a una extraña con su rostro. Quisiste cada palabra. Solo que no esperabas que eligiera la opción 2. Harry probó otro enfoque, su voz artificialmente calmada. Mira, todos dijimos cosas que no quisimos decir. Pero estás hablando de nuestro hogar, nuestro crédito, nuestras vidas enteras. No puedes simplemente tirarlo todo así. Puedo y lo hice. Empecé a cerrar la puerta. Querían que me fuera. Me fui. Querían manejar sus propias vidas. Ahora pueden. Papá, espera. La voz de Tiffany se quebró. ¿Qué hay de la familia? ¿Qué hay de todo lo que hemos pasado juntos? Me detuve, mirando su rostro desesperado. Por un momento, recordé a la niña que me ayudaba a rastrillar hojas en otoño, que me traía dientes de león del jardín. Pero esa niña había crecido hasta convertirse en alguien que podía quedarse de brazos cruzados mientras su marido humillaba a su padre en su propia sala. La familia funciona en ambos sentidos, cariño, dije en voz baja. Pasé 5 años cuidándolos a ambos. Cuando fue el momento de que ustedes cuidaran de mí, elegiste a él en su lugar. La falsa compostura de Harry se quebró. Viejo bastardo loco. No puedes simplemente. Puedo llamar a la policía si sigues elevando la voz, lo interrumpí. Esto es propiedad privada y estás perturbando la paz. Me miraron, probablemente viéndome con claridad por primera vez en años. No el padre de corazón blando y futuro abuelo, no la cuenta bancaria con patas conveniente, solo un hombre que por fin había aprendido a decir no. Harry agarró el codo de Tiffany. Vamos, lo resolveremos nosotros mismos. Volvieron al coche, el pavoneo de Harry reemplazado por una joroba preocupada. Tiffany mirando sobre el hombro como si viera a un desconocido. Los vi irse, luego cerré la puerta y volví a mi portátil. Aún quedaban llamadas por hacer, cuentas por cerrar. El trabajo de desmantelar una relación estaba lejos de terminar. Necesitaba café y la oportunidad de pensar con claridad. El diner de Main Street siempre había sido mi refugio cuando Marta vivía. Ella me encontraba allí después de sus citas médicas, y compartíamos un trozo de tarta de manzana mientras hablábamos de nada importante. El martes por la mañana me encontró caminando las 3 cuadras familiares, mi aliento visible en el aire fresco de la montaña. La rutina se sentía estabilizadora tras la confrontación de ayer. Había organizado mi papeleo de nuevo esta mañana, revisando estados de cuenta y números de confirmación como un general estudiando planes de batalla. La campanilla del diner sonó al entrar. El vapor del café y la grasa del tocino crearon esa niebla cómoda de Normally que anhelaba. Apenas me había acomodado en mi cabina de la esquina cuando una voz familiar llamó, Clark Miller. Bueno, me quedaré de piedra. Bob Harrison se levantó de una mesa cerca de la ventana, el periódico doblado bajo el brazo. Habíamos trabajado juntos en First National por 15 años antes de su traslado a la sucursal principal. Bob manejaba préstamos comerciales mientras yo gestionaba cuentas personales, pero compartimos suficientes descansos para el café como para considerarnos amigos. Bob, me levanté para estrecharle la mano. Me alegra verte. ¿Puedo unirme? No te he visto desde el servicio de Marta. Se deslizó en el asiento de enfrente sin esperar respuesta. Escuché que te mudaste a Pine Lodge, ¿todo bien? La camarera apareció con café antes de que pudiera responder. Usé la interrupción para considerar cuánto compartir. Bob era de confianza, pero también banquero con obligaciones profesionales. Situación familiar, dije finalmente, necesitaba algo de espacio para pensar. Bob asintió lentamente, estudiando mi cara. Ese yerno tuyo intentó jugárnosla hace unos meses. La taza se detuvo a mitad camino a mis labios. ¿Qué tipo de jugada?
Quería un préstamo con garantía hipotecaria sobre tu casa, $50.000. La expresión de Bob se oscureció. Afirmó que era su propiedad. Trajo documentación y todo. El ruido ambiente del diner pareció desvanecerse. Mi casa, dijo. Que él era dueño de mi casa. Así es. Tenía unos papeles que parecían oficiales a primera vista, pero cuando hicimos la búsqueda de título, Bob negó con la cabeza. Todo volvió a ti, por supuesto. Título limpio, sin cofirmantes, nada que le diera derecho sobre la propiedad. Dejé la taza cuidadosamente, procesando la información. ¿Cuándo ocurrió exactamente? Diciembre, quizá enero. Yo manejé la solicitud personalmente por el monto involucrado. Bob se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Clark, no estaba solo equivocado sobre la propiedad. Esto fue fraude deliberado. Los documentos que trajo estaban falsificados. Las implicaciones me golpearon como agua fría. 3 meses atrás, Harry planeaba robarme. Esto no era desesperación nacida de nuestra crisis actual. Esto era engaño premeditado. Lo denunciaste. Rechazamos la solicitud y marcamos su información en el sistema. Técnicamente, como no se movió dinero, es un área gris legalmente, pero guardé copias de todo. Bob estudió mi expresión. ¿De verdad no sabías nada? Negué con la cabeza, pensando en todos esos pagos mensuales que había estado haciendo, en todas las cenas donde Harry se quejaba de problemas de dinero mientras planeaba robarme a mis espaldas. ¿Para qué iba a usar el dinero? Bob miró alrededor del diner y luego se inclinó más. Según su solicitud, mejoras del hogar, pero se dice por el pueblo que Harry tiene deudas de juego. Bastante sustanciales. ¿Qué tan sustanciales? Jim Morrison podría saber más. ¿Recuerdas al detective Morrison? Mencionó algo sobre que Harry es habitual en el Glacier Peaks Casino. Recordaba a Jim Morrison. Habíamos servido juntos en el comité de construcción de la iglesia, y su hija había estado en la clase de graduación de Tiffany. Si Jim tenía información sobre el juego de Harry, probablemente era precisa. Bob, te agradezco que me lo digas. Saqué la billetera para pagar un café que casi no probé. Clark, ten cuidado. Un hombre que falsificó documentos para robarle a su familia podría hacer otras cosas desesperadas cuando está acorralado. Regresé a Pine Lodge con la mente acelerada. La exigencia de cerveza de Harry y su falta de respeto de pronto tenían más sentido. Ya me veía como un blanco, una fuente conveniente de efectivo para su hábito de juego. El ultimátum no era sobre establecer dominio. Era sobre mantener acceso al dinero que creía con derecho a robar. De vuelta en mi habitación del motel, abrí el portátil y creé un nuevo documento titulado Harry Thompson Evidence. La revelación de Bob era solo el comienzo. Si Harry mentía sobre esto, ¿qué más escondía? El juzgado cerraba a las 5 de la tarde. Tenía 1 hora para presentar el papeleo que lo cambiaría todo. Después del almuerzo, driven directamente del diner al tribunal del condado de Flathead, un imponente edificio de ladrillo que me intimidó de joven, pero ahora parecía un aliado. La oficina de la secretaria estaba en el 2.º piso, atendida por una mujer de mediana edad que tramitó mi aviso de desalojo con eficiencia profesional. Señor Miller, ¿entiende que esta es la residencia de su hija? Revisó la escritura de la propiedad que le había proporcionado, comparándola con los documentos de desalojo. Es mi propiedad. Los residentes han violado los términos de su ocupación. ¿Qué términos serían esos? Me había preparado para esa pregunta. Acuerdo verbal que requería respeto mutuo y contribución a los gastos del hogar. Ambas condiciones se han incumplido. Estampó los papeles con autoridad practicada. El periodo de aviso de 30 días comienza hoy. Si lo impugnan, programaremos una audiencia. De lo contrario, el alguacil entregará los papeles finales después de la fecha límite. ¿Cuánto tardarán en recibir esto? El departamento del sheriff maneja la notificación, por lo general dentro de 48 horas. Le di las gracias y recogí mis copias, sintiendo el peso de la autoridad legal detrás de mis acciones. No más manipulación financiera ni chantaje emocional. Todo iría por los canales adecuados. Ahora mi siguiente parada era la comisaría. La oficina del detective Jim Morrison se escondía en la esquina trasera del edificio, un espacio estrecho dominado por archivadores y papeles manchados de café. Jim había envejecido desde la última vez que lo vi. Más canas, líneas más profundas alrededor de los ojos, pero su apretón de mano seguía firme.
Clark, ¿qué te trae a mi rincón del mundo? Búsqueda de información. Bob Harrison mencionó que podría saber algo sobre las actividades de juego de Harry Thompson. La expresión de Jim cambió a interés profesional. ¿Tu yerno? ¿Cuál es el contexto? Expliqué la situación brevemente. El ultimátum, mi salida, el descubrimiento del intento de fraude hipotecario de Harry. Jim escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Harry es definitivamente conocido en Glacier Peaks, dijo Jim cuando terminé. Jugador habitual, generalmente en las mesas de póker. El personal comentó que ha ido más a menudo últimamente, jugando a apuestas más altas. ¿Alguna idea de cuánto debe? Distintos acreedores, distintas cantidades. Hemos recibido llamadas sobre problemas de cobro. Nada criminal aún, pero yendo hacia allá. Estimaría 18 a 20.000 en total. Las cifras me dejaron tambaleando. Harry había estado viviendo en mi casa, comiendo mi comida, exigiendo mi respeto mientras en secreto quemaba suficiente dinero como para comprar un coche decente. ¿Quiénes son esos acreedores? Mezcla de prestamistas legítimos y otros menos agradables. Los legítimos se impacientan. Los otros, Jim se encogió de hombros, digamos que no suelen involucrar a la ley en sus métodos de cobro. ¿Cómo luce el cronograma? Lleva 6 semanas dando largas. La mayoría da 3 meses antes de escalar. A Harry se le acaba el camino. Salí de la comisaría con una imagen más clara de la situación de mi yerno. El juego explicaba su desesperación, su intento de hipotecar fraudulentamente mi casa y su agresividad creciente hacia mí. Yo no era solo una fuente conveniente de financiación. Era su única esperanza de evitar consecuencias serias. Esa tarde me senté en mi habitación del motel revisando el progreso del día. Aviso legal de desalojo presentado y listo para notificar. Confirmación de las deudas de juego y actividades fraudulentas de Harry. Una red creciente de aliados profesionales que entendían la situación real. Abrí el portátil y actualicé mi archivo de evidencia, agregando la información de Jim Morrison a las revelaciones de Bob Harrison. El reconocimiento de patrones había sido una habilidad crucial en banca, y los patrones aquí se volvían cristalinos. Harry no era solo irrespetuoso o con derecho. Era desesperado, deshonesto y peligroso. Cuanta más presión sintiera, más imprudente se volvería. Necesitaba estar listo para lo que viniera. Mañana empezaría a hacer llamadas estratégicas a los acreedores de Harry, no para pagar sus deudas, esas consecuencias eran suyas, sino para asegurarme de que supieran su situación financiera real, incluido el hecho de que no tenía ningún derecho legal sobre mi propiedad. La verdad siempre fue el mejor arma. La información viaja rápido en un pueblo como Kalispell. Para el viernes, entendí que era momento de controlar la narrativa. Mi primer encuentro fue en la oficina de correos, donde la señora Henderson del comité de correo de la iglesia me acorraló cerca de la máquina de estampillas. Era de esas mujeres que recolectaban información como otros recolectan recetas, siempre lista para compartir lo que había aprendido. Clark, querido, he oído cosas preocupantes sobre problemas familiares, ¿está todo bien? Consideré con cuidado mi respuesta. La señora Henderson repetiría lo que dijera a por lo menos una docena de personas antes del servicio del domingo. Tiffany y Harry me pidieron que me fuera, así que me fui. A veces los hijos adultos necesitan encargarse de sus propias responsabilidades. Sus cejas se alzaron. ¿Te pidieron que dejaras tu propia casa? Parecía la mejor solución para todos. Pero no pagaste su boda y les ayudaste con el pago inicial. Se inclinó, bajando la voz conspiratoria allí. Siempre me pregunté cómo pudieron costear esa casa con el sueldo de Harry. Asentí pero no elaboré. Los hechos hablarían por sí mismos. Mi siguiente parada fue Miller's Hardware, donde había trabajado a tiempo parcial tras jubilarme del banco. Tom Kowalski, el dueño, levantó la vista de sus hojas de inventario con preocupación genuina. Clark, escuché que estás en Pine Lodge, ¿qué pasa? 3 empleados más se agruparon mientras explicaba la situación. Sus reacciones fueron inmediatas y unánimes. Choque por cómo Harry me había tratado con tanta falta de respeto, ira porque yo los había estado apoyando financieramente por años sin reconocimiento. ¿Pagaste su matrícula universitaria? Dave, el subgerente, negó con la cabeza incrédulo. Harry le dijo a todo el mundo que su familia tenía dinero. Dijo que ellos te ayudaban con los pagos de la hipoteca. Harry dijo muchas cosas que no eran verdad, respondí con calma. La expresión de Tom se oscureció.
Eso explica por qué siempre parecía tener dinero pero nunca hacía horas extra. Le ofrecimos turnos adicionales muchas veces. Pero siempre tenía otros compromisos. Esos compromisos probablemente eran en el casino, murmuró Sara del mostrador de pintura. Para cuando salí de la ferretería, supe que la historia real estaría por todo el pueblo en horas. La red del pequeño Callispel era más eficiente que cualquier campaña publicitaria. Mi tercera parada fue la iglesia luterana St. Mark's, donde el pastor Williams se preparaba para los servicios del fin de semana. Me invitó a su oficina, ofreciendo café en una silla que había confortado a muchos feligreses con problemas a lo largo de los años. Clark, varias personas han mencionado que están preocupadas por ti. ¿Puedes ayudarme a entender qué está pasando? Aprecié el enfoque directo del pastor Williams. No buscaba chismes. Intentaba ayudar a un miembro de su congregación. Pastor, he estado apoyando económicamente a mi hija y a mi yerno durante 5 años. El fin de semana pasado, dejaron claro que mi presencia en la casa era condicional a obedecer las órdenes de Harry. Elegí irme en lugar de aceptar ese arreglo. Eso debe haber sido increíblemente doloroso. Fue clarificador, dije honestamente. Amo a mi hija, pero no aceptaré que me traten como a un sirviente en mi propia casa. El pastor Williams asintió pensativo. A veces amar a alguien significa permitirle enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Suena como si los hubieras protegido de esas consecuencias por mucho tiempo. Demasiado tiempo, creo. Durante mi camino de vuelta al motel, me detuve en la cafetería de Annie por una taza de la tarde. El lugar estaba lleno con la clientela usual de viernes, jubilados, trabajadores fuera de turno, madres con cochecitos. Encontré una mesita en la esquina y escuché las conversaciones a mi alrededor. Oí que Harry debe dinero por todo el pueblo. Clark Miller ha estado pagando sus cuentas por años. Siempre pareció raro cómo vivían tan bien con su sueldo. La información se difundía exactamente como esperaba. Los pueblos pequeños son como organismos. Procesan la información rápida y eficientemente, separando la verdad de la ficción a través de la sabiduría colectiva. Mi teléfono sonó cuando salía de la cafetería. La señora Patterson, mi vecina de al lado por 20 años. Clark, espero que no te moleste que llame. Quería que supieras que ha habido muchos gritos en la casa últimamente. Mayormente Harry, pero Tiffany también. Ayer, la policía pasó 2 veces. Gracias por avisarme, señora Patterson. Aprecio que esté pendiente. ¿Estás a salvo donde estás? ¿Necesitas algo? La preocupación genuina en su voz me recordó que el apoyo de la comunidad venía en muchas formas. Estoy bien, gracias. Solo tomando las cosas día a día. Esa noche me senté en mi habitación del motel revisando las conversaciones del día. La presión social se construía naturalmente sin ningún esfuerzo vindicativo de mi parte. La gente simplemente reconoció la injusticia cuando la vio con claridad. Mi teléfono sonó de nuevo. Número desconocido, pero reconocí el código de área, probablemente uno de los acreedores de Harry. Dejé que fuera al buzón de voz y luego escuché el mensaje. Habla Marcus Webb de Frontier Financial Services. Buscamos a Harry Thompson por una cuenta vencida. Por favor, llámenos lo antes posible. Me estaban llamando porque Harry probablemente había puesto mi casa como su dirección en solicitudes de crédito. Más evidencia de su engaño. Más prueba de que había planeado hacerme responsable de sus deudas. Borré el mensaje y abrí mi portátil. Hora de actualizar mi archivo de evidencia con los hallazgos de hoy. Debería haber esperado que contraatacaran. Harry nunca fue de caer en silencio. El sábado por la mañana empezó bastante tranquilo. Revisaba estados de cuenta con el café cuando mi teléfono empezó a sonar. Primero Tom de la ferretería, luego la señora Henderson, luego el pastor Williams. Cada llamada traía las mismas noticias inquietantes. Harry estaba recorriendo el pueblo, difundiendo una versión alternativa de los hechos. Clark, creo que necesita saber lo que está diciendo. La voz de Tom llevaba ira apenas contenida. Entró aquí hace como 1 hora, a todo volumen, diciéndole a todos que los abandonaste sin aviso. Afirma que prometiste cuidar de ellos siempre y luego cambiaste de opinión por despecho. ¿Qué exactamente dijo? Que estás teniendo algún tipo de crisis mental. Dijo que los echaste porque Tiffany no te permitió controlar cada decisión de sus vidas. Tom hizo una pausa. También afirma que hay una emergencia médica familiar que requiere dinero y te estás negando a ayudar.
Agradecí a Tom y colgué. Mi mente ya trabajaba las implicaciones. Harry estaba lo bastante desesperado como para lanzar una campaña de relaciones públicas, lo que significaba que la presión de sus acreedores se intensificaba. La siguiente llamada confirmó mis sospechas. Señor Miller, habla el detective Morrison. Quería avisarle. Harry Thompson estuvo aquí esta mañana presentando una denuncia por abuso a ancianos. Afirma que alguien del banco lo está manipulando para tomar malas decisiones financieras. Abuso a ancianos. Un disparate completo, por supuesto. Pero está intentando crear un registro oficial de su supuesta incompetencia mental. Le dije que necesitaríamos documentación médica y declaraciones de testigos, que obviamente no puede proporcionar. 20 minutos después, volvió a sonar mi teléfono. El número de Tiffany. Papá, por favor contesta. Sé que estás enojado, pero hay cosas que no entiendes. Su voz estaba gruesa de lágrimas. Estoy embarazada, papá. El estrés de todo esto me está enfermando. El médico dice que si las cosas no se calman, podría perder al bebé. Sentí un giro familiar en el estómago, el mismo instinto protector que me había hecho vulnerable a su manipulación durante años. Pero algo en su tono parecía ensayado, desesperado de una forma calculada. Felicidades por el embarazo, cariño, ¿cuándo te enteraste? La semana pasada. Justo antes de que todo se desmoronara. Su voz se quebró convincentemente. Papá, no puedo perder a mi bebé por problemas de dinero. Siempre dijiste que la familia es primero. La familia sí es primero. Por eso gasté $60,000 en tu educación y 25,000 en tu boda. Pero ¿qué hay de ahora? ¿Qué hay de tu nieto? La pregunta quedó en el aire. Si realmente estaba embarazada, si realmente había una crisis médica, entonces mis acciones podrían tener consecuencias no deseadas. Pero la sincronización parecía demasiado conveniente. La manipulación emocional demasiado practicada. Tiffany, ¿has visto a un médico por esas complicaciones del embarazo? Una pausa. Tengo una cita la próxima semana. ¿Con qué doctor? La doctora Richards en la clínica de mujeres. Conocía a la doctora Richards. Marta la había visto durante años. Llamaré a su consultorio para ver cómo puedo ayudar con los gastos médicos. Papá, no necesitas llamar. Si hay una verdadera emergencia médica que involucra a mi nieto, quiero ayudar. La doctora Richards sabrá la mejor manera de manejarlo. La voz de Tiffany se volvió afilada. No puedes llamar a mi doctora. Esa es información privada. Tienes razón. Puedes pedirle que me llame directamente para discutir opciones de pago. La llamada terminó abruptamente. Una hora después, caminaba por el centro cuando me crucé con Harry frente al First National Bank. Hablaba en voz alta con cualquiera que quisiera escuchar, su voz con ese filo agresivo que había aprendido a reconocer. Ha perdido la cabeza, decía Harry a un pequeño grupo de clientes. Senile viejo piensa que todos intentan robarle. Echó a su propia hija embarazada de la casa por nada. Me acerqué con calma y la multitud me notó antes que Harry. Rostros girando en mi dirección, expresiones cambiando al reconocer al sujeto de la diatriba de Harry. Harry se giró, la cara enrojeciendo. Ahí está, el hombre que abandonó a su propia familia. Hola, Harry. Mantuve la voz nivelada. ¿Cómo va la situación de la deuda de juego? La acusación lo golpeó como un golpe físico. Varias personas de la multitud murmuraron entre ellas, piezas de un rompecabezas encajando. «Estás loco», farfulló Harry. «No sé de qué hablas». $18,000, según el detective Morrison. Glacier Peaks Casino, mayormente mesas de póker. Miré a la gente reunida. Increíble cuánto dinero puede perder alguien cuando no paga sus propios gastos de vida. La cara de Harry pasó de roja a morada. Dio un paso más, usando su ventaja de altura como un arma. «Viejo senile. No puede simplemente. Puedo documentar cada dólar que he gastado apoyándote por 5 años», lo interrumpí. «¿Puedes documentar a dónde se fueron tus cheques de pago?» La multitud escuchaba atentamente ahora, procesando la nueva información. Harry se dio cuenta de que había perdido el control de la narrativa. «Vamos», gruñó, abriéndose paso entre la multitud. «Esto no ha terminado, Clark». Lo vi alejarse con paso furioso, notando cómo varios sacaban sus teléfonos. La historia real estaría por todas las redes sociales en una hora.
De regreso en el motel, abrí el portátil y comencé a documentar los eventos del día. El contraataque de Harry fallaba porque estaba construido sobre mentiras que no resistían el escrutinio. La comunidad conocía demasiado bien mi carácter como para creer sus acusaciones de incompetencia mental o abandono vengativo. Pero la afirmación del embarazo me preocupaba. Si Tiffany realmente estaba embarazada, la situación se volvía más complicada. Necesitaba verificación antes de dar mi siguiente paso. Tomé el teléfono y marqué el consultorio de la doctora Richards. Si había una verdadera emergencia médica, ayudaría, pero no me dejaría manipular por una crisis fabricada. Las amenazas públicas de Harry habían cruzado la línea. Caminé de vuelta a mi habitación del motel, saqué el teléfono y llamé al detective Morrison. James, necesitamos hablar. El comportamiento de Harry hoy mostró un patrón de escalada que me preocupa. ¿Cómo así? Me enfrentó públicamente, hizo gestos amenazantes frente a testigos y todo su comportamiento sugería a alguien perdiendo el control. Miré por la ventana de mi motel hacia el centro. Me gustaría presentar una queja formal y explorar opciones de protección. Ven mañana por la mañana. Trae cualquier documentación que tengas. Pero no necesitaba esperar hasta la mañana. Steve Brennan, el gerente nocturno de Pine Lodge, llamó a mi puerta una hora después. Señor Miller, ese hombre que estaba gritando en nuestro estacionamiento antes volvió hace unos 20 minutos. Se paró frente a su puerta quizá 5 minutos y se fue. Puso nerviosos a algunos huéspedes. Steve era un sargento retirado del ejército que había visto suficiente problema como para reconocerlo formándose. ¿Dijo algo específico? Murmuró algo sobre enseñar lecciones a viejos tontos. Lo tengo en vídeo de seguridad si lo necesita. Metraje de seguridad, evidencia física del comportamiento amenazante de Harry en propiedad privada. Steve, ¿estaría dispuesto a proporcionar ese metraje a la policía? Absolutamente. Un tipo así no debería estar intimidando a residentes ancianos. A la mañana siguiente llegué a la comisaría con la memoria USB del vídeo de seguridad de Steve y una cronología escrita del comportamiento en escalada de Harry. El detective Morrison revisó todo con minuciosidad profesional. Clark, esto muestra un patrón claro de intimidación. Combinado con lo que presencié ayer en el banco, tenemos base para una orden de restricción. ¿Qué implicaría? Prohibición legal de que Harry se acerque a menos de 500 pies de ti o de tu propiedad. Violación significa arresto inmediato. Jim se recostó en su silla. Hay algo más que debería saber. Harry consultó con un abogado el viernes sobre leyes de posesión adversa. Las palabras me golpearon como agua fría. Derechos de ocupas. Exactamente. Estaba investigando si podía reclamar propiedad legal de tu casa por vivir allí continuamente. La expresión de Jim era sombría. Montana requiere 5 años de ocupación hostil. Ellos han estado allí 3 años. Planeaba esperar 2 más y luego presentar una reclamación. Las implicaciones me dejaron atónito. Harry no solo había estado viviendo de mí. Había ejecutado un plan a largo plazo para robar mi casa familiar mediante tecnicismos legales. ¿Tiene alguna reclamación legítima? Ninguna en absoluto. La posesión adversa requiere ocupación hostil sin permiso del propietario. Como les diste permiso para vivir allí, y nunca pagaron alquiler ni impuestos a la propiedad, no hay base legal. Jim sacó una carpeta. Pero muestra premeditación. Ha estado planeando este robo por años. ¿Qué hay de la orden de restricción? Puedo acelerarla dada la evidencia. La tendrás para esta tarde. Salí de la comisaría con una nueva comprensión del carácter de mi yerno. El incidente de la cerveza no había sido sobre establecer dominio. Había sido sobre mantener un engaño que culminaría en robar mi hogar. Caminando de vuelta al coche, saqué el teléfono y desplacé por mis contactos. Hora de hacer unas llamadas estratégicas. La primera fue a Marcus Webb en Frontier Financial Services, uno de los acreedores de Harry que habían llamado a mi número. Señor Webb, devuelvo su llamada sobre Harry Thompson. Necesito aclarar algo importante. Él ya no vive en mi dirección y no tiene ningún derecho legal sobre mi propiedad. Puso esa dirección como residencia en todas las solicitudes de crédito. Era un invitado en mi casa. Lo desalojé la semana pasada. Si lo buscan, trabaja en Mountain View Auto Dealership en la Highway 93. La segunda llamada fue a Continental Credit Recovery. Habla Clark Miller. Han estado llamando por deudas de Harry Thompson.
Quiero aclarar que el señor Thompson no tiene interés de propiedad en mi inmueble y ya no reside allí. Cada llamada fue breve y factual. No estaba pagando las deudas de Harry ni proporcionando información personal, solo corrigiendo la dirección falsa que había estado usando para evadir a sus acreedores. Al mediodía, había contactado a 6 agencias de cobro diferentes. La casa de naipes cuidadosamente construida de Harry estaba a punto de colapsar. Esa tarde, el juez Morrison firmó mi orden de restricción. A Harry Thompson ahora se le prohibía legalmente acercarse a menos de 500 pies de mí o de mi propiedad. La violación resultaría en arresto inmediato y posible cárcel. Volví conduciendo a Pine Lodge, sintiendo la satisfacción de la justicia bien aplicada. Harry había pasado 3 años planeando robar mi casa. Ahora ni siquiera podía acercarse legalmente. Mi teléfono vibró con un texto de un número desconocido. Esto no ha terminado, viejo. Reenvié el mensaje al detective Morrison y luego bloqueé el número. La recopilación de evidencia se había vuelto segunda naturaleza. El lunes por la mañana, presenté la orden de restricción. Al mediodía, miraba cómo el mundo de Harry colapsaba desde múltiples direcciones. La secretaria del juzgado estampó la copia final con autoridad eficiente. Señor Miller, esta orden entra en vigor inmediatamente. Cualquier contacto o acercamiento dentro de 500 pies constituye una violación. Le di las gracias y caminé hacia mi coche, sabiendo que el ayudante del sheriff notificaría a Harry los papeles en horas. Mi teléfono ya estaba sonando. Clark, habla Mike Brennan de Mountain View Auto. Mike era el jefe de Harry, un hombre decente que construyó su concesionario sobre reputación y confianza. Necesito preguntarte algo directamente. ¿Son ciertas las cosas que Harry ha estado diciendo sobre ti? ¿Qué ha estado diciendo? Que tuviste algún tipo de colapso y lo echaste por demencia. Que hay una emergencia médica familiar y te niegas a ayudar. La voz de Mike llevaba escepticismo. La cosa es, Clark, te conozco hace 20 años. No suena como el hombre que confirmó el primer coche de mi hijo. Mike, Harry me dio un ultimátum para obedecer sus órdenes o irme. Elegí irme. No hay emergencia médica, y mis facultades mentales están bien, como pueden confirmar mi banquero, mi abogado y un detective de policía. Una larga pausa. Temía eso. Clark, tengo 3 clientes hoy que mencionaron que Harry les debe dinero. Uno lo reconoció del casino. Esto está afectando mi negocio. Entiendo. Voy a tener que despedirlo. No puedo tener este tipo de controversia alrededor de los clientes que confían en nosotros para compras importantes. 20 minutos después, tomaba café en Annie cuando vi al primer cobrador de deudas llegar a mi antigua casa, Continental Credit Recovery, según el imán en la puerta. Había hablado con ellos el viernes sobre las afirmaciones de dirección falsa de Harry. Mi teléfono sonó. El número de Tiffany. Papá, hay hombres en la casa preguntando por las deudas de Harry. Quieren saber sobre nuestros activos, nuestros ingresos, todo. Su voz llevaba pánico genuino ahora. ¿Qué les dijiste? Les dije la verdad. Que Harry no es dueño de la propiedad y ya no vive aquí. Pero están hablando de embargar salarios, incautar bienes. Papá, no entiendo nada de esto. Cariño, eso es lo que pasa cuando alguien pide dinero prestado que no puede pagar. Esas son las consecuencias que creó Harry, no yo. Debe $18,000, ¿cómo es posible? Así que de verdad no sabía el alcance. Deudas de juego. Glacier Peaks Casino, según el detective Morrison. Silencio en la línea, luego, en voz baja, me dijo que trabajaba horas extra esas noches. Siento que lo aprendas así, Tiffany. Y el ayudante del sheriff también estuvo aquí. Notificó a Harry algún tipo de papeles legales. Ha estado despotricando y tirando cosas desde entonces. La orden de restricción. Probablemente Harry acababa de darse cuenta de que sus opciones se habían evaporado por completo. Papá, está hablando de irse de la ciudad. Dice que aquí ya no queda nada para él. Su voz se quebró. ¿Qué se supone que haga? Toma decisiones basadas en quién es realmente Harry, no en quien esperabas que fuera. Esa tarde, aparqué al otro lado de la calle de mi antigua casa y observé el caos desarrollarse. 3 vehículos de diferentes acreedores habían pasado durante el día. La señora Patterson, de al lado, me saludó con tristeza. Había estado observando la situación con la preocupación de una vecina de toda la vida. A través de la ventana de la sala,
Pude ver a Harry y Tiffany discutiendo. Sus gestos eran agresivos, desesperados. Los de ella se veían defensivos, asustados. El matrimonio de cuento de hadas construido sobre mi base financiera se desmoronaba al irrumpir la realidad. Mi teléfono vibró. Un texto de Steve en Pine Lodge. Ese tipo intentó entrar al edificio otra vez. Le hablé de la orden de restricción. Se fue, pero estaba realmente enojado. Reenvié el mensaje al detective Morrison. Harry estaba violando la orden de restricción a horas de haber sido notificado. Su desesperación lo volvía imprudente, lo que lo hacía peligroso, pero también predecible. Un hombre desesperado con deudas de juego, sin trabajo y con problemas legales tenía opciones limitadas. Podía enfrentar sus responsabilidades como adulto, o podía huir. Dado lo que había aprendido sobre el carácter de Harry, huir parecía lo más probable. Conduje de regreso a Pine Lodge, considerando las implicaciones. Si Harry huía de la ciudad para escapar a sus acreedores, ¿qué pasaría con Tiffany? ¿Se iría con él, eligiendo lealtad a un hombre que la engañó durante años? ¿O finalmente lo vería con claridad y tomaría una decisión diferente? De cualquier manera, las consecuencias eran suyas. Pasé 5 años protegiéndolos de la realidad. Esa protección terminó el día que me pidieron elegir entre mi dignidad y sus demandas. Elegí la dignidad. Ahora ellos podrían elegir su propio camino. 2 días de ver su desesperación fueron suficientes. Llamé a Tiffany el miércoles por la mañana y le dije que se reuniera conmigo en el diner. Solo ella. No puedo dejar a Harry solo ahora, papá. Está luchando realmente con todo lo que está pasando. Entonces no tenemos nada que discutir. La orden de restricción significa que no puedo estar cerca de él de todos modos. Una larga pausa. ¿Dónde quieres vernos? Main Street Diner, 2, la esquina de atrás. Cabina donde podamos hablar en privado. Llegué temprano y elegí la cabina de espaldas a la calle. Quería que la conversación se centrara en las palabras, no en miradas preocupadas a los coches que pasaban. Cuando llegó Tiffany, parecía mayor de sus 28 años. Líneas de estrés alrededor de los ojos, jugueteo nervioso con la correa del bolso. Se deslizó frente a mí y empezó a hablar de inmediato. Papá, sé que estás enojado, pero Harry perdió su trabajo y estos cobradores no nos dejan en paz. El teléfono suena constantemente. La gente aparece en la puerta exigiendo dinero que no tenemos. Esperé a que terminara, luego hablé con calma. Te ofrezco una oportunidad para terminar esto con algo de dignidad, Tiffany. ¿Qué quieres decir? Reconocimiento público de la verdad. Divulgación completa de cuanto los he apoyado y una explicación honesta de por qué me fui. Su rostro se enrojeció. ¿Quieres que me humille delante de todo el pueblo? Quiero que digas la verdad. Es diferente. ¿Qué tipo de reconocimiento? Pasé 2 días pensando exactamente qué requería la justicia. Anuncio en la iglesia el domingo durante el tiempo de testimonios. Carta al editor del Tribune. Publicación en Facebook visible para todas nuestras conexiones en común. Detalles completos sobre la matrícula universitaria, los costos de la boda, los pagos de la hipoteca y el ultimátum que me hizo irme. Papá, la gente pensará que tenías un padre que te amó lo suficiente como para sacrificar su seguridad de jubilación por tu felicidad y que lo diste por sentado hasta que desapareció. Tiffany miró su café intacto. ¿Y Harry? Harry ya no forma parte de ninguna ecuación que me involucre. La orden de restricción es permanente. Si eliges seguir casada con él, esa es tu decisión. Pero significa elegirlo a él por encima de cualquier relación conmigo. Me estás pidiendo que elija entre mi marido y mi padre. Te pido que elijas entre un hombre que me amenazó y el hombre que te crió. El hecho de que veas esas como elecciones equivalentes me dice todo sobre lo lejos que nos hemos distanciado. Guardó silencio un largo momento, procesando las implicaciones. ¿Y la casa? Ha estado en nuestra familia por generaciones. Irá a la iniciativa de vivienda para veteranos de Montana. 3 familias de veteranos vivirán allí, personas que entienden lo que realmente significan el servicio y el sacrificio. Las palabras la golpearon como un golpe físico. El testamento ya cambiado, presenciado, firmado y archivado con mi abogado. Mantuve la voz suave pero firme. Incluso si haces todo lo que te pido a la perfección, la casa no volverá a ti. Esa decisión es final. ¿Por qué? Porque necesito saber que cualquier reconciliación entre nosotros se basa en amor,
no en expectativas de herencia. Durante 5 años me trataste como una fuente de financiación conveniente. Quiero ver si queda algo entre nosotros más allá de la dependencia financiera. Los ojos de Tiffany se llenaron de lágrimas. Reales esta vez, no la manipulación calculada a la que me había acostumbrado. Lo siento, papá. De verdad. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Lo siento ya no es suficiente, cariño. Todo el pueblo te vio, y a Harry, tratarme como a un sirviente en mi propia casa. Te vieron elegir sus exigencias por encima de mi dignidad. Las palabras son solo palabras ahora. Necesito ver acciones. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si no puedo ponerme delante de todos y admitir lo mal que estuvimos? Entonces vivirás con las consecuencias de esa elección. Harry probablemente se irá del pueblo para escapar de sus acreedores. Hombres como él siempre huyen cuando las cosas se ponen difíciles. Puedes irte con él y empezar de nuevo en otro lugar, o puedes quedarte aquí e intentar reconstruir tu vida con honestidad. Y si hago lo que pides, entonces quizá, con el tiempo, podamos construir una relación real, no basada en dinero o culpa u obligación, sino en respeto mutuo entre dos adultos. Tiffany se secó los ojos con una servilleta. ¿Cuánto tengo para decidir? El domingo por la mañana. La iglesia empieza a las 10. Si no estás allí para decir la verdad, sabré que has tomado tu decisión. Se puso de pie lentamente, luciendo más vieja y frágil que cuando llegó. Papá, ¿crees que alguna vez podrías perdonarme? Miré a mi hija, la miré de verdad, y vi destellos de la niña que trenzaba coronas de dientes de león y exigía cuentos para dormir sobre princesas valientes. El perdón y la confianza son cosas distintas. Tiffany. Te perdoné el día que decidí irme en lugar de pelear, pero la confianza debe ganarse de nuevo, una acción honesta a la vez. Asintió y caminó hacia la puerta, los hombros doblados bajo el peso de una decisión que determinaría el resto de su vida. Me quedé en la cabina viendo cómo se alejaba en el coche. El domingo estaba a 4 días. Para entonces, sabría si mi hija tenía el coraje de elegir la verdad sobre la comodidad, la responsabilidad sobre la lealtad a alguien que nunca la mereció. La mañana del domingo llegó clara y fría. Entré a St. Terry Marks, preguntándome si Tiffany encontraría el valor para decir la verdad. El santuario estaba más lleno de lo usual. Se había corrido la voz sobre algún tipo de anuncio familiar. Tomé mi banco habitual, 3 filas desde el frente, y esperé. El pastor Williams comenzó el servicio con himnos y lecturas familiares, pero podía sentir la energía expectante de la congregación. Cuando llegó el tiempo de testimonios, Tiffany se puso de pie desde la fila trasera. Se veía pequeña caminando por el pasillo central, pero sus pasos eran firmes. En el podio, agarró los bordes y miró los rostros que conocía de toda la vida. Necesito decirles algo importante sobre mi padre. Su voz se proyectó claramente por el santuario silencioso. Durante los últimos 5 años, Clark Miller ha estado apoyando a mi marido y a mí económicamente. Pagó $160,000 por mi educación universitaria cuando pude haber ido a una universidad estatal. Pagó $25,000 por mi boda cuando la familia de Harry no podía costear su parte. Murmurs recorrieron la congregación. Eran números específicos, sacrificios documentados que pintaban un cuadro claro. Nos dio su casa familiar, la casa que le dejaron sus padres, donde vivió con mi madre durante 20 años. Cuando no podíamos hacer los pagos de la hipoteca, él los pagó. Cuando necesitábamos comestibles, servicios, seguro del coche, él pagó todo mientras vivía del seguro social. Su voz se fortaleció al continuar. Hace 3 semanas, cuando mi padre no quiso seguir las órdenes de mi marido como un sirviente, le dimos un ultimátum. Obedece a Harry o vete de su propia casa. Papá eligió irse en lugar de rendir su dignidad. El santuario estaba completamente silencioso ahora. Incluso los niños parecían percibir la gravedad de sus palabras. Yo me quedé mirando mientras mi marido faltaba el respeto al hombre que sacrificó su seguridad de jubilación por nuestra comodidad. Elegí lealtad a alguien que amenazó a mi padre por encima de la lealtad al hombre que me crió con amor y paciencia. Las lágrimas fluían libremente ahora, pero su voz seguía clara. Estoy aquí porque mi padre me ofreció una última oportunidad de elegir la verdad sobre el orgullo. Estaba equivocada. Harry estaba equivocado. Mi padre merecía gratitud y respeto, y en cambio le dimos ultimátums y exigencias. Me miró directamente. Papá, lo siento, no es suficiente por lo que te hicimos pasar. Pero espero que sea un comienzo.
La congregación estalló en murmullos de apoyo mientras Tiffany volvía a su asiento. El pastor Williams se acercó al podio con lágrimas en sus propios ojos. A veces el coraje más difícil es admitir nuestros errores en público. Tiffany ha mostrado ese valor hoy, y su padre nos ha mostrado cómo luce la dignidad bajo presión. Después del servicio, la gente se acercó con abrazos, apretones de manos y palabras de apoyo. La señora Henderson me apretó la mano. Todos sospechábamos que los ayudabas económicamente, Clark. Lo que no sabíamos era cómo te pagaron la amabilidad. Tom de la ferretería me dio una palmada en el hombro. Eso requirió verdadero carácter, lo que hiciste. Poner límites no es fácil cuando hay familia de por medio. Pero el momento más significativo llegó cuando Tiffany se me acercó fuera de la iglesia. La carta para el Tribune saldrá el miércoles. La publicación de Facebook sube esta noche. Vaciló. Harry se fue del pueblo ayer, empacó su camioneta mientras yo estaba en el trabajo y desapareció. Sin dirección de reenvío, sin nota, nada. No me sorprendió. Hombres como Harry siempre corren cuando enfrentan consecuencias. Siento que tu matrimonio terminara así. Yo no, dijo en voz baja. Presenté el divorcio esta mañana. Descubrí que había estado usando mis tarjetas de crédito para jugar sin decírmelo. Las deudas son peores de lo que pensábamos. 3 meses después, estaba en el patio delantero de mi antigua casa familiar, viendo a 3 familias de veteranos mudarse a las unidades de vivienda transitoria que la Iniciativa de Vivienda para Veteranos de Montana había creado. La casa había sido renovada en apartamentos separados, cada familia con privacidad mientras compartían áreas comunes. La sargento de Estado Mayor María Santos, recién vuelta del despliegue, dirigía a sus 2 hijos hacia los juegos infantiles donados por comercios locales. Señor Miller, esta oportunidad significa todo para nosotros. Gracias por elegir a veteranos para este regalo. Los veteranos entienden el sacrificio, respondí. Esta casa debe servir a personas que de verdad se lo han ganado. Mi propia vida se había asentado en rutinas pacíficas en la cabaña junto al lago que compré, con dinero que ya no fluía hacia la dependencia ingrata. Café matutino en la terraza con vista al lago Flathead. Pesca por la tarde, lectura por la noche. Placeres simples que se sentían lujosos tras años de estrés financiero y drama familiar. La cabaña era pequeña pero perfectamente adecuada a mis necesidades. 2 dormitorios, una cocina donde podía cocinar comidas de verdad en lugar de comer constantemente fuera, y un muelle donde podía lanzar mi pequeña lancha de pesca. Mi teléfono vibró con un texto de Tiffany. Papá, llevo 3 meses en terapia y estoy aprendiendo mucho sobre relaciones saludables. ¿Podríamos intentar tomar un café alguna vez? Me gustaría recuperar tu confianza, una conversación a la vez. Sonreí, mirando el lago donde un águila pescadora cazaba en las aguas someras. Tiffany había cumplido su palabra sobre los reconocimientos públicos. La carta del periódico fue exhaustiva y honesta. La publicación de Facebook generó decenas de comentarios de apoyo de miembros de la comunidad que finalmente entendieron la historia real. Más importante aún, estaba asumiendo la responsabilidad de reconstruir nuestra relación en lugar de esperar perdón sin esfuerzo. Escribí, el café suena bien. Sábado por la mañana en el diner. Su respuesta llegó de inmediato. Estaré allí. Y papá, gracias por no rendirte por completo conmigo. Dejé el teléfono y vi al águila elevarse del agua con un pez en sus garras. A veces la paciencia y la dignidad eran recompensadas, incluso cuando el peso parecía interminable. El sol se ponía sobre las rocosas, pintando la superficie del lago de oro y naranja. A lo lejos, podía oír niños riendo en el complejo de viviendas para veteranos, familias construyendo nuevas vidas en el hogar donde aprendí la diferencia entre generosidad y habilitación. Justicia servida, dignidad preservada y quizá, solo quizá, una hija lista para recuperar la confianza de su padre mediante esfuerzo honesto en lugar de manipulación emocional. Había valido la pena la espera. Si te gusta esta historia, por favor dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.